En las sombras que envuelven la noche, hay un rincón en el Hospital Eugenio Espejo de la capital ecuatoriana que despierta temor y fascinación a partes iguales. Entre los murmullos de los pasillos, una figura enigmática recorre los recovecos, ganándose el apelativo de la niña del ascensor. Pero esta no es una historia común. Es un misterio que se teje entre susurros y sombras, narrado por aquellos que han sentido la presencia inexplicable que ronda este lugar de la avenida Gran Colombia, en el centro de Quito. Cuentan los que han sido testigos que en las horas más silenciosas de la madrugada, esta niña, cuyo trágico fallecimiento dejó tras de sí un enigma sin resolver, busca a sus padres entre los pasillos del hospital. Son muchos los testimonios que se suman a la larga lista de encuentros. Cuentan que cuando alguien baja a hacer cualquier entrega de muestras, la niña se acerca, preguntando con voz tenue y melancólica, ¿dónde está tal piso? Le responden, siguen caminando y a poco regresan la mirada en busca de la niña, pero no hay nadie. Un susurro en la oscuridad, una pregunta que se pierde en el eco de la noche. Esta es la leyenda que se cierra sobre el Hospital Eugenio Espejo. Pero ¿quién es realmente esta niña del ascensor? ¿Por qué su espíritu vaga entre los pasillos en busca de respuestas? La intriga se eleva como la neblina en una noche sin luna. El hospital centenario y testigo de tantas historias, guarda entre sus paredes secretos que desafían la lógica y la razón. Mientras muchos profesionales de la salud de esa institución relatan sus encuentros con la pequeña errante, la atmósfera se llena de un misterio que parece impregnar cada rincón de la casa de salud. Esta leyenda, que ha trascendido los límites del hospital, se ha convertido en una de las más famosas de Quito. ¿Por qué esta niña del ascensor elige las madrugadas para buscar a sus padres? ¿Qué conexiones más allá de lo tangible la atan a este lugar? A medida que nos sumergimos en la historia, descubrimos que el Hospital Eugenio Espejo de Quito no es solo un centro de salud, sino un escenario donde lo inexplicable se manifiesta entre sus muros. En las sombras del Hospital Eugenio Espejo de Quito, un velo de misterio envuelve los pasillos, desatando una cadena de interrogantes que se entrelazan con las luces titilantes y los susurros de los enfermos. Los eventos paranormales, marcados por inexplicables apariciones, llegan a ser el foco de investigaciones donde las explicaciones científicas coquetean con lo insondable, dejando a todos sumidos en la incertidumbre. Los médicos y científicos del hospital, con sus mentes entrenadas en la lógica y el método científico, se embarcan en la misión de desentrañar los misterios que se manifiestan en las horas nocturnas. Algunos, guiados por la creencia en lo sobrenatural, aventuran la hipótesis de que estas apariciones podrían ser fenómenos de energía residual, remanentes de emociones intensas experimentadas por pacientes fallecidos. Las cámaras de seguridad registran sombras fugaces y los testimonios de los testigos se multiplican, pero la certeza sigue siendo esquiva. No obstante, los más escépticos entre el personal médico buscan explicaciones ancladas en la ciencia convencional. Teorías sobre fluctuaciones electromagnéticas en el entorno hospitalario, capaces de inducir alucinaciones, comienzan a circular entre los pasillos del Eugenio Espejo. Mientras tanto,
Los especialistas en neurociencia especulan sobre la posibilidad de que ciertos estados alterados de conciencia en pacientes críticos pudieran desencadenar percepciones extraordinarias, configurando así las bases para las apariciones inexplicables. A pesar de los esfuerzos científicos, la realidad se retuerce entre los dedos de lo inexplicable y lo lógico. La dualidad de explicaciones genera más incertidumbre que respuestas, alimentando la intriga en el corazón del hospital. Los murmullos de los pacientes sobre las visiones nocturnas se mezclan con las discusiones en los laboratorios, creando un tapiz de incertidumbre que solo intensifica la búsqueda de la verdad. A medida que los días avanzan, la necesidad de respuestas se convierte en una obsesión compartida. Los pasillos del Eugenio Espejo se pueblan de miradas inquietas y susurros de teorías conspirativas. La tensión se palpa en el aire y cada rincón del hospital se vuelve testigo de un enigma que desafía las fronteras entre lo conocido y lo inexplicable. En la encrucijada entre la ciencia y lo paranormal, el Hospital Eugenio Espejo se convierte en un escenario donde las expectativas se elevan como las sombras de la noche. ¿Será posible encontrar una explicación que reconcilie la mente científica con las experiencias inexplicables? ¿O acaso las respuestas se escurrirán entre las grietas de la realidad, manteniendo el misterio intacto en los pasillos del hospital? Lo cierto es que la niña del ascensor en el Hospital Eugenio Espejo de Quito sigue y quizás seguirá siendo un escalofriante misterio por resolver, generando incertidumbres hasta que por fin la luz sobre este caso aparezca. En el corazón de la histórica ciudad de Quito, la capital ecuatoriana, las noches se tejen con hilos de misterio que envuelven sus edificaciones más antiguas. Entre sombras que susurran antiguos secretos, cuidadores, moradores y trabajadores comparten experiencias que desafían la realidad. Hoy nos aventuramos a los enigmáticos pasillos del Palacio de Carondelet, testigo de sucesos sobrenaturales que han impregnado sus centenarios muros. El Palacio de Carondelet, majestuoso símbolo del poder en Ecuador, se erige durante el día como un faro de historia y decisión política. Sin embargo, cuando la luna toma el control, sus estancias se sumen en el silencio y la soledad. Hay testimonios escalofriantes que nos llevan a una noche que se cierne como un velo oscuro sobre el palacio. En el año 1997, siendo residencia de los mandatarios, un ascensor vacío resonó en la penumbra, desatando una cadena de eventos inexplicables que aún resuenan en la memoria de los testigos. En medio de turnos rotativos, un cuidador escuchó la maquinaria del ascensor en una madrugada desierta. Convencido de que el presidente Fabián Alarcón ascendía en la oscuridad, se apresuró a recibirlo. Sin embargo, al abrir la puerta del ascensor, el vacío y el silencio lo recibieron. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras la realidad se desvanecía ante la ausencia de cualquier presencia física. Este suceso, marcado por la imposibilidad lógica, se convirtió en el preludio de decenas de historias que susurran los confines del Palacio de Gobierno. Los relatos nocturnos no se limitan al eco del ascensor. Guardias que custodian el edificio se convierten en testigos de voces y pasos en los pisos superiores, ruidos de puertas que se abren y cierran, cadenas que se arrastran y luces que juegan al misterio en la ausencia de testigos. La historia de Carondelet
que se remonta a la época colonial y se teje con los dramas de presidentes pasados, añade una capa adicional de intrigantes sucesos sobrenaturales. El magnicidio del presidente Gabriel García Moreno y la negativa del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz a habitar Carondelet por la presencia de fantasmas arrojan un manto de misterio que se mezcla con la realidad tangible del presente. En lo más profundo de la noche, cuando la oscuridad se cierne como un velo sobre las antiguas edificaciones que yacen en el silencio, como es el caso del Palacio de Carondelet en Quito, un susurro se desliza entre las sombras. Es un lamento sutil que se entrelaza con el viento, y aquellos que se aventuran a escucharlo sienten un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Los valientes que se atreven a internarse en los recintos más antiguos, envueltos en la maraña del tiempo, son testigos de un fenómeno inexplicable y terrible. Testimonios se amontonan como hojas secas en el suelo de un bosque otoñal, narrando encuentros con lo inexplicable, pasos que resuenan en pasillos vacíos, puertas que se abren una y otra vez y se cierran sin razón aparente, sombras que danzan en la penumbra de las estancias. Las leyendas locales susurran sobre presencias espectrales, almas atormentadas que se aferran a la realidad terrenal. Entre los que juran haber visto y sentido la presencia de lo paranormal, se encuentran aquellos que han experimentado la frialdad de la muerte rondando. Sus relatos, impregnados de miedo y asombro, describen un universo oculto donde lo inexplicable parece más tangible que la misma realidad. Sin embargo, incluso en el corazón de la oscuridad, hay mentes brillantes que se aferran a la luz de la razón. Científicos escépticos se adentran en estas edificaciones con equipos de medición, dispuestos a descifrar el enigma detrás de los fenómenos sobrenaturales. Explicaciones lógicas emergen como destellos de verdad en la neblina de lo desconocido. Los pasos que resuenan podrían atribuirse a la reverberación de antiguas estructuras donde el eco del pasado persiste en la realidad presente. Las puertas que se abren y cierran podrían ser resultado de corrientes de aire o cambios en la presión atmosférica. Las sombras que danzan podrían ser meros reflejos deformados por la iluminación tenue. Este choque entre lo inexplicable y lo científico, entre lo paranormal y lo lógico, arroja una sombra más profunda sobre la misteriosa narrativa. Las disputas entre los creyentes y los escépticos se convierten en parte de la leyenda, como si el mismo conflicto entre dos mundos estuviera encerrado en las paredes de las estructuras antiguas, como el Palacio de Carondelet en Quito. Así, la noche cae sobre el misterio envuelto en susurros y suspiros de tiempos olvidados. Las edificaciones antiguas se convierten en un teatro de lo oculto, donde el velo entre lo real y lo paranormal se desdibuja. En cada crujido y en cada sombra reside la promesa de un conocimiento más allá de la comprensión humana, desafiando a aquellos dispuestos a desentrañar el enigma que yace en la penumbra de la historia. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas avisos de nuestras próximas publicaciones sobre estos enigmáticos y escalofriantes misterios que, según muchos, ocurren en Quito, una centenaria ciudad envuelta en leyendas que podrían ser hechos reales. Regálanos un like, comparte este video y comenta si has sido testigo de algún tipo de eventos de esta naturaleza. Pronto
Volvemos con más.